Roberto Baradel en línea, secretario general de SUTEBA. Roberto, gracias por atendernos. Buen día, Federica País, aquí Mario Giorgi y todo el equipo de Radio País saludamos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo viene la negociación, si es que existe? ¿Cómo vienen las charlas con respecto a la presencialidad o no dentro de lo que son las escuelas? Bueno, primero hay que destacar que fue muy importante la vuelta, es muy importante la vuelta a la presencialidad, sin ninguna duda, y se ha trabajado en la provincia de Buenos Aires seriamente con la aplicación de protocolos en cuanto a una presencialidad cuidada. Sin embargo, lo que vemos es que en algunos distritos donde ha habido un aumento exponencial de los casos, esto termina impactando en la escuela, porque si bien mayoritariamente, y en eso coincidimos, los contagios no se dan al interior de la escuela, cada vez son más las burbujas que se tienen que aislar, los chicos que participan de diferentes actividades sociales, quizás no con los cuidados necesarios o familiares, donde hay mucha restricción, hay mucha circulación de personas, el transporte público, y eso impacta en el tema de las escuelas y en todo el distrito, en el aumento exponencial de los contagios. Entonces lo que sostenemos que de forma temporal, focalizada en aquellos casos que se registró un aumento exponencial de los casos, el gobierno debe tomar mayores restricciones en cuanto a la circulación de personas, que incluyen a la escuela, pero que no se agotan solamente en la escuela. Se tendría que avanzar en suspender determinadas actividades, mejorar lo del transporte público y demás, por lo menos por un tiempo, para que esto no sea un foco de contagios, ¿no? de multiplicación de los contagios. Roberto, buen día. Mario, ¿cómo va? Buen día. Bueno, SUTEBA está cumpliendo un rol importante en el proceso de vacunación de los docentes. Allí ustedes tienen forma de testear cuál es la situación epidemiológica de los maestros de la provincia. ¿Hay contagios? ¿Cuál es la situación real allí? Nosotros, la información que tenemos, nosotros hemos puesto a disposición los centros de salud, al igual que otros sindicatos y demás, que son postas de vacunación. Ahora lo lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La información que tenemos es que de 385.000 entre docentes y auxiliares que se inscribieron, ya se han vacunado a cerca aproximadamente 225.000. En relación a los docentes es un 50%, por eso le hemos planteado ayer al viceministro Kreplak y a la directora general de Cultura y Educación que se siga priorizando, por supuesto paralelamente con la vacunación de adultos mayores y aquellos que tienen comorbilidades, que se siga priorizando la vacunación a los docentes para terminar el proceso. ¿Y habrá alguna interacción en aquellos distritos donde los intendentes están viendo que hay dificultades mayores con Urbano con respecto a la provincia interior? ¿Con respecto? A la cantidad de contagios, digo, ¿habrá sí, bueno, por eso, sí, nosotros lo que le manifestamos ayer, inclusive la circulación de estas nuevas cepas en algunos distritos y la saturación del sistema de salud. Ayer nos informó que el viceministro que la provincia todavía no había llegado, pero que es verdad que se estaban alertando y si aumentaban los casos de la manera que estaban aumentando, podía saturarse el sistema de salud, que todavía hay margen en la provincia. No así en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay poco margen en el sector público y prácticamente en el sector privado está, no digo colapsado, pero sí saturado, o sea, están prácticamente no hay camas, ¿no?, en el sector privado y están derivando a la provincia de Buenos Aires. Por eso creemos que hay que parar la circulación del virus, o sea, el aumento de los casos, y esto se logra de dos maneras, o de tres maneras. Primero, el tema de los cuidados necesarios, pero sabemos que hay que conductas sociales, las vimos todo este fin de semana, o con fiestas en algunos lugares, o con el tema del funcionamiento del shopping y demás. Entonces, creemos que los cuidados individuales son muy importantes, pero además medidas restrictivas por parte del gobierno que logren reducir la circulación de personas y con la vacunación.
continuando la vacunación. Roberto, apuntaban también, Roberto Baradeles, quien está en línea, secretario general de SUTEBA, apuntaban también a quizás limitar por rango etario, digamos, como entendiendo que quizás el sector adolescente fuera el que de alguna manera se coloca por la lógica propia de algunas conductas adolescentes más en riesgo y por lo tanto quizás apuntar allí y no tanto a los primeros años de la escolaridad. ¿Esto es cierto? ¿Se está evaluando así? En realidad eso se da, pero también se dan en los casos, a ver, con el tema de los adolescentes, no solamente las conductas quizás de no cuidar y demás, no solamente se da en el tema de los adolescentes, también los adultos. El tema el otro día era las imágenes que mostraban en un shopping, eran terribles. Adultos, entonces, eso pasa, entonces si las familias se contagian, por supuesto en el tema de los adolescentes, que tienen más cercanía entre ellos y demás, se da quizás mayormente, pero también en los chicos, si una familia, de los que, por ejemplo, de la que fueron al shopping, se contagió y demás, el chico también termina contagiado, después tenemos que aislar el tema de la burbuja en la escuela, o sea, todo eso impacta en el tema de la escuela, sin ninguna duda, porque la escuela no es una isla, excepto las escuelas que están pero tampoco son islas en sí mismas, pero impacta lo que está sucediendo en la comunidad, en el territorio, en la escuela, y entonces en ese sentido creemos que todos tenemos que aportar y tomar medidas para evitar que sigan aumentando los contagios. Por lo tanto, no sería cierta esta versión que circula, esto de los rangos etarios para suspender o mandar de manera virtual, en algunos casos según la edad, no es cierto. Lo conversaremos, no es lo que nos manifestaron ayer en la conversación, pero si eso se da, lo conversaremos en cada uno de los lugares. Nosotros creemos que en los distritos donde hay aumento exponencial se tienen que tomar medidas de restricción que incluyan la escuela, pero más allá de la escuela, para poder parar el virus, que tiene que ser de forma focalizada y temporal también, porque esto también hay que decirlo, tiene que ser temporal y evaluar si esas medidas de restricción dieron sus frutos, ¿no? No sé si estás al tanto del paro anunciado por parte de UTE en Ciudad. Sí, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es otra situación, porque no se ha trabajado como se trabajó en provincia o en otras provincias, o por ejemplo en Santa Fe, el tema de los protocolos, convocan a los chicos en el mismo horario, se concentran en la puerta, ahí hay más, por lo menos lo que los informes nos dan los compañeros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí se producen mayores contagios y demás, hay toda una situación que la verdad que no han tenido en cuenta que es propio de la misma conducta de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer fue récord en los contagios y no hablan de restringir determinadas actividades cuando lo tendrían que estar haciendo y decir no, pero la actividad económica es muy importante, por supuesto, pero tendrían que restringirla temporalmente y ayudar, siendo una ciudad con el presupuesto más importante del país en términos del presupuesto que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el ingreso per cápita que tiene con respecto al tema del país. Lo que tendrían que hacer es ayudar a aquellas actividades para poder hacer frente a diferentes situaciones, y no lo hacen. Lamentablemente no lo toman como lo tienen que tomar, por lo menos con la seriedad de lo que está sucediendo, como habría que tomar medidas extraordinarias para poder parar la segunda ola del virus, porque si esto se sigue propagando, evidentemente se va a saturar el sistema público y privado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está al límite, y eso impacta en la provincia de Buenos Aires, o sea que deberíamos tener una mirada comunitaria, más colectiva, de lo que está sucediendo y no mirando solamente lo que le pasa a uno individualmente o a un sector o a un territorio nada más. Roberto, gracias por hablar con nosotros, que tengas un buen día. Gracias, hasta luego. Roberto Baradeles, quien hablaba, secretario general de SUTEBA.